resurrección de Cristo. Y es muy interesante. Yo quisiera iniciar este tiempo de compartir con vosotros con un versículo que aparentemente tal vez no parece que tuviera mucho que ver, pero vais a ver por qué lo voy a hacer de esta manera, ¿vale? Bueno, vamos a ir a un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Para vuestra comodidad lo tenéis en pantalla. En principio es todo Reina Valera 1960, habitualmente conocido por muchos de nosotros. Y este pasaje nos dice lo siguiente, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿vale? Así que vamos a orar un momento al Señor, entregar este tiempo de la palabra en sus manos y sobre todo abrir nuestras vidas, disponernos para que Él pueda ministrarnos. Sí, Padre, muchas gracias. Gracias porque podemos tener este tiempo donde podemos abrir tu palabra y sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, tiene poder en nuestras vidas para impartir, Señor, de tu Espíritu, para impartirnos ese rema que tanto necesitamos en nuestra vida, Señor. Y por ello, Padre, queremos disponer nuestro corazón, disponer nuestro entendimiento. Llévate, Señor, esta mañana de nuestras vidas cualquier distracción, cualquier prejuicio, cualquier actitud, Señor, que no permita que podamos recibir aquello que tú esta mañana quieres traer como un alimento nutritivo, Señor, donde tú puedes poner desafíos, retos, objetivos y propósitos en nuestras vidas, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén y amén. Qué bendición poder compartir la palabra del Señor y especialmente un pasaje como este, que para mí tiene tanto significado. Pero bueno, es un pasaje, como digo, que lo leemos, lo recitamos tantas veces en la iglesia, ¿no? Y llegamos hasta dar por sentado de que nosotros ya hemos conocido la verdad. Y yo diría, ¿verdad? Porque yo en vez de decir amén, digo, ¿verdad? ¿Verdad? Todo el rato, ¿no? A veces me quiero corregir y me cuesta. No quiero decir amén todo el tiempo, pero al final acabo diciendo verdad todo el tiempo. Bueno, la cuestión es que muchos de nosotros, tal vez si yo os preguntara de forma personal, yo me acercara de forma privada, personal, a cada uno de vosotros e intentara tener un diálogo con alguno de vosotros y os preguntara acerca, y bueno, ¿qué es esa verdad que tú has conocido? Posiblemente la respuesta que podríamos tener muchos de nosotros sería bastante variada, distinta y lejana, respuesta de cada uno de nosotros con respecto de uno al otro, me refiero, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, yo quiero abordar esta pregunta para finalmente entrar en el tema que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Y bueno, la idea es hablar un poquitito acerca de ese acontecimiento tan importante que es la entrada de Jesús, o la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿vale? Vale, entonces nos hacemos esa pregunta y la Biblia en parte nos da algunas respuestas. Por ejemplo, en Juan 14:6, otro pasaje archiconocido por la Iglesia del Señor, donde el mismo Jesús se define a sí mismo como que Él es la verdad. Y yo muchas veces os he compartido que con este versículo el Señor tocó mi corazón y fue cuando yo me rendí a los pies de Cristo, con este versículo. Cuando yo tenía 18 años, un joven por la calle me predicó, me abrió la Biblia y me puso el dedo en ese versículo, Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y a mí lo que más me impactó fue, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero bueno, no quiero irme por otro lado que no sea esta definición, esta autodefinición que Jesús hace acerca de su propia persona. Y Él dice, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Esto nos lleva no nos da una respuesta total, pero podemos entender que Jesús mismo se define como la verdad. Pero sigámonos haciendo la pregunta acerca de la verdad. Y fijaros, y me ha llamado mucho la atención, la palabra verdad, que en el original, en los textos, en el hebreo, sería algo así como la palabra emek, tenéis ahí también en hebreo, como se escribiría, que está muy lejos de nuestras posibilidades, por supuesto. Pero me ha llamado la atención cómo la palabra verdad aparece 432 ocasiones. Por tanto, es muy importante la palabra verdad y su
significado, si nosotros lo buscamos en cualquier tipo de diccionario, sería algo así como sólido, válido y auténtico. Y recordar al hilo de lo que estamos conversando, de lo que estamos hablando. Dijimos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Por tanto, es importante para nosotros entender este principio de la verdad o esta revelación de la verdad, porque si nosotros entendemos la verdad, significa en primer lugar que vamos a ser libres. Con lo cual nos está diciendo de que es probable que a veces nosotros sin querer o de forma inconsciente podamos abrazar una mentira. Y esa mentira no nos va a hacer libres, nos va a tener atrapados, nos va a tener en una prisión de ignorancia. Por tanto, es muy importante. En el mundo en general, gente que se define exitosa, ellos hablan de que la información es poder. ¿Habéis escuchado esa frase muchas veces? Que tener la información, y no solamente tener la información a tu disposición, sino manejar una herramienta muy importante que es la capacidad de buscar, de maniobrar, de articular la manera, la forma en la que tú puedes acceder a la verdad. Porque a veces a ti te pueden indicar cómo llegar a una cierta información, pero necesitas que alguien te diga cómo llegar a esa información que puede ser muy importante en tu vida. Pero si tú desarrollas la capacidad de poder, una herramienta, digamos así, una capacidad de razonar, de plantearte las cosas, y tú puedes llegar por ti mismo hacia la verdad, esa verdad se va a convertir en un tremendo beneficio para tu vida. Entonces, volviendo un poco a la idea, la definición habitual es sólido, válido, auténtico. Y yo he puesto aquí algo así para que podamos entender. La verdad es el equivalente a algo sólido en nuestras vidas que nos puede sostener ante las tormentas de la vida. Y lo cierto es que si tú no tienes una verdad en tu vida, si no hay una verdad contundente, absoluta en tu vida, cuando vengan las tormentas, cuando esa verdad que tú dices que es verdad es probada, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una catástrofe, va a haber una gran ruina. Jesús enseñó de una forma tan majestuosa cuando habló del hombre insensato que había construido su casa sobre la arena. La arena es el equivalente a una mentira, a un error, a una equivocación, a una falsa enseñanza. Pero aquel que está fundamentado en la verdad, por eso yo me gustaría que esta mañana los que estamos en este lugar podamos definir o autodefinir en cada una de nuestras vidas qué es la verdad que tú has abrazado, que tú has conocido, que tú has experimentado. Ese es el punto. La verdad que tú tienes, que tú has conocido, que tú has experimentado, que tú has abrazado, es una verdad que te sostiene en los momentos más difíciles de tu vida, en los momentos de las tormentas de la vida, porque eso es sólido, como hemos dicho, sólido, válido, auténtico, pero sobre todo solidez. Porque a veces plantearos en algún momento de la vida, esa verdad y no digo una verdad como un absoluto, sino aspectos de la vida que podemos definir como son los principios, los valores, los fundamentos. ¿Por qué una persona en un momento determinado de su vida da un giro a su vida en un sentido diferente? Cuando ha estado mucho tiempo definiendo algo o definiendo o estableciendo un principio en su vida y de repente da un giro completamente opuesto, donde esa persona se encuentra en una contradicción con respecto a lo que había estado autodefiniendo como una verdad importante en su vida. Por tanto, eso nos daría a entender de que la verdad que decía que la verdad no era tal como verdad, sino que estaba construyendo sobre la arena. Pero la verdad definitiva, la verdad de Dios en nuestras vidas, el fundamento, el principio, el valor de nuestra vida, es algo inconmovible. Y no hay tormenta que pueda moverte de la verdad donde tú has construido tu vida, donde tú has decidido, determinado
abrazar una verdad que tú has llegado a experimentar como una verdad absoluta. Con esto queremos decir de que no es válido en un momento dado establecer como verdad en mi vida la verdad de otra persona. Y eso es algo muy habitual, lamentablemente, donde personas que nosotros a veces admiramos o que tienen una cierta importancia en nuestras vidas, hasta aprecio podemos tener por esas personas y tienen una verdad. Y esa persona te dice que tiene una verdad. Y tú por simpatía, por sintonía, no lo sé, puedes tomar la verdad de esa persona. Quizás a esa persona le ha funcionado. Y tú has tomado esa verdad y cuando llega el momento de probar esa verdad, resulta que esa verdad a ti no te ayuda, no te sirve, no te es válido. ¿Qué queremos decir con esto? Que es importante que cada uno de nosotros podamos definir la verdad por una propia experiencia personal. Bueno, yo quiero seguir avanzando esta idea de verdad y ahora vais a entender el desenlace del mensaje, por qué estoy hablando de la verdad. Libertad en la Biblia hay dos maneras de definirla. Hay una palabra que es la palabra jeruk y es la palabra jofek, algo así. En lengua hebrea hay dos definiciones, dijimos, que se refiere a libertad emocional y espiritual, y la jofek, que se refiere a una libertad física. Evidentemente, no hay que ser muy inteligente para saber que una persona que en un momento dado, por infringir la justicia, las leyes, está en la cárcel, esa persona no tiene libertad, está limitada a un espacio físico porque no sabe comportarse en la sociedad y entonces no queda más remedio que meterlo en una cárcel y estar ahí por los años que tenga que estar, según el juez ha dictaminado, para cumplir con su deuda con la justicia, ¿verdad? Esa es la libertad física. Pero, ¿pensáis que Jesús está hablando acerca de una libertad física? Cuando Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Él dice, yo soy la verdad, no está hablando de una verdad que se limita solamente a lo físico. Está hablando de una verdad que nos va a hacer libres interiormente, intelectualmente, emocionalmente. ¿Cuántas personas a veces conocemos por la vida, hasta nosotros mismos en un momento dado podemos experimentar personas que están encarceladas en unas prisiones internas del alma, de sus emociones, personas que han quedado encarceladas por una experiencia traumática en su niñez y esa persona quedó con un trauma, quedó con un miedo, quedó con un temor y es esclava, está prisionera del temor. Por alguien que le dijo algo que le dolió, quedan ofendidos en una cárcel, en una prisión de rencor, de odio y no pueden salir de ahí. Y no es el tema, pero fijaros cuánta gente, si nosotros pudiéramos mirar a la gente por la calle, la gente que se mueve a nuestro alrededor, podíamos ver, si pudiéramos ver el interior, el alma, el corazón, las emociones, los sentimientos, la capacidad de libertad de una persona de poder ser libre, emocional, intelectual y todos estos aspectos que son tan importantes. Gente que van con complejos, que van con miedos, que van con temores. Claro, hasta que tú no hablas con ellos, tú no sabes lo que le pasa interiormente. Pero si pudiéramos tener una especie de sistema, no lo sé, que la medicina todavía no lo ha podido inventar, podemos ver con la radiografía, la resonancia magnética, podemos ver si una persona tiene algún problema físico. Pero para la enfermedad del alma todavía no se ha inventado nada. Pero si pudiéramos ver, si inventáramos una máquina para ver la enfermedad del alma de la gente, la enfermedad de la ignorancia muchas veces de la gente, sería algo así más o menos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Significa que hasta que Cristo no llega a tu vida y abre tus ojos, tú no puedes ver con libertad, no puedes ver la realidad. Tu realidad puede ser tu mentira. La sociedad puede haber formado en ti
quizás una visión aparentemente de lo correcto, pero que quizás es un error. Tu verdad puede ser un error, tu verdad puede ser una mentira, tu verdad puede ser un autoengaño también. Es probable. Pero yo creo que algo, como decimos a veces, una imagen habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Mucha gente que encontramos por la calle, mucha gente que conocemos, a veces hasta nuestros familiares, nuestros amigos. A veces cuando tocamos el tema Dios, vemos que están bajo una ceguera espiritual. Y aunque quieran, no pueden. Hermanos, es un principio y es una verdad absoluta el hecho de que muchas veces esas luchas que tenemos con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que queremos compartir de nuestra fe, no es que no quieren, no es que no quieren. ¿Cuál es el problema? Que no pueden ver a Dios, que no pueden entender nada de Dios. Es que no pueden. No es que no quieren, no pueden. Están cegados. Por eso este pasaje creo que es tan aclaratorio, nos aclara bastante. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, esto ha sido una introducción, apenas, para que entendáis un poquitito el tema que vamos a abordar esta mañana. ¿Cuánta gente creéis bajo, es verdad, bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra experiencia, bajo nuestra revelación de haber conocido la verdad, y yo creo que los que estamos esta mañana en este lugar, seguramente que el 99,99 podemos decir que conocemos la verdad, que hemos conocido a Cristo, y a conocer a Cristo hemos conocido la verdad. ¿Verdad? Pero os voy a mostrar una imagen y no voy a dilatar mucho el tema, pero ¿qué es lo que estos días estamos viendo en las calles? Las calles, bueno, es la tele. Pongas el canal que pongas, ¿qué es lo que estás viendo estos días? Muchísima gente, muy honesta, muy sincera, muy devota en su fe para con Dios. Y lamentablemente lo que están haciendo es adorar a unas imágenes de palo, de yeso, de lo que sea, de bronce, hasta de oro, hay algunas, ¿verdad? Pero yo siempre digo la misma cosa. Sobre todo por la parte del sur de Andalucía, están muy pendientes del clima. ¿Por qué? Porque si llueve no pueden sacar a esa imagen que supuestamente tiene tanto poder, que son tan devotos, que no puede parar una triste lluvia. Y no lo digo de manera ofensiva, pero me refiero, ¿es una verdad para ellos o es una mentira? ¿Por qué se mueven tantos millones de personas detrás de algo que en principio es una verdad? Pero dijimos, una verdad es algo sólido, es algo estable, es algo que... Lo último que vimos fue que esta vuelta fue que llegaron a taparlos con plásticos para que no se estropeen unas imágenes que son sagradas. Bueno, aquí he tomado esta imagen un poquito porque es una representación de la entrada triunfal de Cristo. Veis ahí las palmeras, la gente muy celebrando, aplaudiendo, festejando, y supuestamente dentro de esa semejante carroza que ves ahí, ahí hay un Cristo. Y es la entrada triunfal de Jesús. Y podemos debatir, y podemos argumentar, y podemos aquí hablar muchísimo de qué significa esto para ellos. Ellos están representando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Eso es lo que están intentando de celebrar. Por eso todo este movimiento. Ellos tienen confianza y tienen su fe, que si hacen esto, celebran esto, Dios está con ellos, les va a ir bien y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, cada uno... Pero desde este punto de vista, la pregunta sería para nosotros, que no tenemos esta necesidad
de adorar ninguna imagen, ¿verdad? Bueno, voy a entrar al tema. Mirad, cuando hablamos acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, voy a ir avanzando progresivamente para que entendáis un poquitito lo que quiero hacer, ¿vale? Y vamos a ver un pasaje escrito siglos antes, casi 8 siglos antes de que esto ocurriera, cómo ya la profecía estaba anunciando que el Rey de Gloria, Jesús, el Rey de Gloria, entraría por las puertas de Jerusalén. Fijaros, Zacarías 9:9, por ejemplo, nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Voy a leer otro pasaje que también hoy Carmen y Romina estuvieron leyendo. En el Salmo 24 encontramos otro pasaje donde el Señor también da una profecía hablando acerca de aquella entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y dice, Salmo 24, 7-10 nos dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¡Wow! Todo esto es profético. Todo es anuncio de algo que iba a ocurrir. Y esto a mí me hace como cuando hace años instalé por primera vez el Google Mac en el ordenador, un programa, o el EAR, algo así, donde tú veías desde el satélite, tú entrabas, querías ir a una ciudad y entrabas desde arriba, y llegabas a la puerta de tu casa, una cosa increíble. Entonces, fijaros, el Señor estaba como afinando hacia el cumplimiento de esta palabra profética muchos siglos antes. Y mirar, y ahora estamos en el momento del cumplimiento de esta profecía. Juan 12, 19, que es el cumplimiento. Ahora ya no es profético, ahora es el cumplimiento de esto que el Señor había estado hablando a través de los profetas. Juan 12 dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron, insisto, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían dicho. Y aquí viene un pasaje muy importante que va a ser nuestro detonador. Va a ser yo me voy a tomar de este pasaje para entrar un poco más en el tema. Dice, versículo 17: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle, porque habían oído de que él había hecho esta señal. Recordad que el Evangelio de Juan habla de 7 señales, no utiliza la palabra milagros, habla de 7 señales, que ahora vamos a ver en un momento. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él, todo el mundo seguía a Jesús. Ahora, tenemos que entender una cosa importante. ¿Qué es esto de poner las palmas, de poner los mantos, y Jesús entrando en un pollino, hijo de un asno? ¿Qué significado tiene esto? Claro, nosotros no hemos vivido en aquella época, pero en aquellos días, cuando un general romano venía de la guerra y había matado como mínimo a 5.000 de sus enemigos,
venía montado sobre un caballo, una alazán habitualmente, donde lo adornaban con toda una serie de atuendos y lo adornaban, y él entraba todo esplendoroso, como ha matado 5.000, ha vencido a sus enemigos, y al final de todo venían todos a los que había vencido, y a eso les tiraban con tomates, con no sé, cebollas, yo no sé, con huevos y cosas de esas, porque eran los que habían perdido. Y ese mismo cuadro, fijaros, en la mentalidad del judío, ellos decían, este es nuestro general, este es nuestro capitán, este es el que va a vencer, el que nos va a librar de los romanos. Recordar, Jerusalén, Israel, estaba sometida al yugo de los romanos, eran esclavos de los romanos. Y ellos no veían la hora en que el Mesías viniese y los librara de la mano opresora de los romanos. Estaban desesperados, cada día esperaban y oraban, Señor, ¿cuándo nos vas a librar de estos romanos asesinos y salvajes y sanguinarios que nos cobran impuestos, que nos hacen la vida imposible? Ellos estaban esperando ese día que viniera el Mesías. Pero fijaros, nosotros acabamos de leer aquí en el versículo 17, dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Recordad, dijimos entonces en el Evangelio de Juan, a diferencia de otros evangelios, encontramos señales, y en total son 7 señales. ¿Qué podemos decir de esto? Que el milagro de la resurrección de Lázaro fue el detonante, fue el detonador para que todo el mundo se convenciera de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el que les iba a librar. Si éste pudo vencer a la muerte, resucitar a un muerto, ¿cuánto más no podrá? Por eso ese recibimiento en el cual venían todos a recibir a Jesús como su libertador, como el que venía a librarle. Y ellos como que emularon o imitaron aquel gesto romano cuando alguien entraba a Roma y venía de haber estado en una batalla, haber matado 5.000 de sus enemigos, le celebraban toda una fiesta, le rendían pleitesía. Para los judíos era, pero Jesús no entró en un alazán, en un caballo de estos enormes. No, Jesús entró montado en un pollino. ¿Sabéis lo que es un pollino? Es un animal pequeñito, de lo más pequeño, casi un poco más que un perro grande de estos, pero muy fuertes, por cierto. Y lo único que tenían para agasajar a Jesús eran esas palmas, y sus mantos los echaban al suelo como recibimiento. Aquí viene nuestro libertador, aquí viene el que nos va a librar de la mano de los romanos. Pero esta palabra, esta palabra que aparece en el versículo 18 dice, porque había oído que él había hecho esta señal. Significa que de las 7 señales que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, la última señal fue el detonador, fue el convencimiento total y absoluto de Israel de que Jesús era el que estaban ellos esperando. Pero claro, todos sabemos que Jesús no vino a pelearse con los romanos. Jesús no vino para eso. Jesús vino para otra cosa completamente distinta. Él vino a salvarnos del pecado, a salvarnos de la muerte. Pero me gustaría, si me perdonáis, sé que soy un poco pesado, que repasemos rápidamente. Permitirme, sé que alguno va a decir, bueno, ¿qué son esas 7 señales? Y para que no te quedes con la intriga, quiero repasar esas 7 señales que aparecen en el Evangelio de Juan. Y es la primera señal. Jesús, cuando habla acerca de que Jesús convirtió el agua en vino, él dijo señal. Y esto nos da un principio, nos da una enseñanza. Jesús, el Señor de la excelencia. Jesús todo lo que hace, lo hace bien. ¿Os acordáis lo que dijo el maestresala? ¿Pero cómo haces esto? El vino bueno se pone al principio, no al final, porque el vino bueno fue al final. Jesús todo lo que hace, lo hace de forma excelente.
No hay chapuzas en el Señor, como diríamos en España. No es una palabra muy apropiada para un mensaje en una iglesia, pero bueno, Jesús no hace cosas a medias. Tu vida no es una casualidad, tu vida no es un accidente, tu vida es una obra de la creación de Dios. Y aún las cosas que tú puedes creer que son malas, para el Señor, Él nos ve como una obra, una creación perfecta. Número 2, Jesús, el Señor de la distancia. ¿Os acordáis cuando aquel hombre que vino a pedir por su siervo que estaba enfermo? Y le dijo, venga, vamos a tu casa. ¿Y qué le dijo Jesús? No hace falta. Cuando vayas ya va a estar sano. Jesús, el Señor de la distancia, no tiene que, es la omnipresencia de nuestro Dios. Jesús está en todos los sitios. Y nosotros podemos orar aquí, en Madrid, por un enfermo que está en Madrid, estamos aquí en Alicante y podemos orar por un enfermo que está en Madrid y Dios lo puede sanar, ¿verdad? Uno que está en la China, también Dios lo puede sanar. Jesús es el Señor de la distancia. Jesús es el Señor del tiempo. Cuando se encontró con este paralítico en el estanque de Bethesda, 38 años que llevaba allí postrado esperando que las aguas se movieran para poder ser sanado. Jesús nunca llega tarde. Jesús es el Señor del tiempo. Él tiene la hora marcada para cada una de nuestras necesidades y para cada una de nuestras circunstancias. Nunca nos adelantemos. Sepamos esperar el tiempo de Dios para cada una de nuestras necesidades. Jesús, el Señor de la multiplicación. Multiplicó unos pocos panes y unos pocos peces y dio de comer a más de 5.000 personas. Lo poco en mis manos sigue siendo poco, pero lo poco en mis manos, si lo pongo en las manos del Señor, ¿qué es lo que ocurre? El Señor lo multiplica. Amén. Abundantemente, nunca va a faltar. Es más, recogieron 12 cestas de los trozos. Habían comido de tal manera que hasta quedó comida tirada y recogieron 12 cestas. Tremendo. Jesús, Señor de la naturaleza, otra señal que presenta el Evangelio de Juan, cuando caminó sobre las aguas. La naturaleza no lo puede detener. Jesús, Señor de la luz, otra señal también, dio la vista a un ciego. ¿Os acordáis cuando ungió? Bueno, vamos a llamarlo ungir, ¿no? En realidad escupió en tierra, hizo lodo y lo puso en los ojos del ciego. Jesús, Señor de la luz. Y esto es un poco va en línea con lo que estamos hablando. El día que nosotros hemos conocido al Señor, el Señor, ¿qué es lo que hizo? Abrió nuestros ojos y hemos podido ver la verdad. Hoy nosotros podemos estar como muchos de estos compatriotas que están por allí cargando sus imágenes, adorando imágenes. Podíamos haber estado allí, ¿verdad? O alguna vez en nuestro tiempo lo hemos hecho, tal vez. Pero ¿qué pasó? Jesús llegó a nuestras vidas y abrió nuestro entendimiento para que ya únicamente adoremos al Dios vivo y verdadero. Bueno, y el último milagro, como decía, fue el detonante, fue el momento en el que todo Israel se convenció de que Él era alguien muy especial. Y fue cuando Jesús resucita a Lázaro. Jesús, Señor, sobre la muerte. Y en esta historia, muy interesante, versículo 1 a 4, por ejemplo, nos dice, capítulo 11 de Juan, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que amas a el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Porque él sabía que después de esto, él iba a ser proclamado como rey. Aquí vemos a María que ungió los pies de Jesús. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Fijaros, aquí hay aparentemente un juego de palabras muy interesante que siempre me gusta repasar un poquito. Y yo creo que es a veces la situación en la que nos encontramos muchos
en la fe cristiana en el siglo XXI. Y fijaros esta conversación tan interesante que tienen las hermanas de Lázaro antes de que Jesús resucite a Lázaro. El versículo 21 le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La primera, ¿cómo dijéramos? El primer error que Jesús tiene que despejar en una de las hermanas de Lázaro. Ella está diciendo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo que le está diciendo es, en su ignorancia, está diciendo, si tú hubieses llegado cuando él estaba enfermo, te hubiese dado tiempo en hacer un milagro y que él no se muriera. Lo que está diciendo, en otras palabras, es, yo tengo fe, yo tengo seguridad de que tú puedes con cualquier enfermedad. Y lo que está diciendo, pero ahora ya llegaste tarde. Tú no tienes el poder para resucitar a un muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Es lo que está, es un pequeño parafraseo, un análisis, ¿verdad? Pero, fijaros, la iglesia del siglo XXI, ¿no nos parecemos un poquito nosotros cuando a veces miramos las Escrituras, los pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de los milagros de Jesús? Y pensamos, no, los milagros eran allí cuando Jesús estuvo, hace 2000 años. Y pensamos que eso era para aquella época, nada más. Y para nosotros no. Claro, yo sé que es un tema delicado y algunos os vais a incomodar tal vez. Pero yo siempre suelo decir que, vamos a ver que cómo a veces la iglesia miramos esto o justificamos esto. Porque ahora tenemos que dentro de la iglesia están los que sí creen en los milagros y están los que no creen en los milagros. Eso es una verdad como una casa. Hay hermanos cristianos, dependiendo del tipo de denominación, que dicen, no, pero eso era para aquella época. Y ya con eso se quedan tranquilos. Ya no luchan por su milagro, por su necesidad, en un sentido. Y están nosotros que dicen, sí, nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y Dios sigue obrando milagros. Y ahí vemos un grupo extremista, radical, fervoroso, que son los que están todo el día declarando, profetizando y no sé qué y no sé cuánto, sin contar con un aspecto con un principio muy importante, en el cual nosotros no podemos eludir, que es la soberanía de Dios. Y siempre recuerdo esto. ¿Dios puede obrar o Dios no puede obrar? No es la pregunta, porque Dios puede obrar. No tengo ninguna duda y sé que vosotros también no tenéis ninguna duda. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es si Dios lo quiere hacer o Dios no lo quiere hacer. Porque ahí es cuando chocamos frontalmente con la soberanía de Dios. Porque a veces Dios quiere hacerlo y a veces Dios no quiere hacerlo. Y cuando Dios no quiere hacerlo y tú te afanas y, claro, uno puede acabar frustrado, desanimado, debilitado en tu fe inclusive. Por eso es importantísimo saber entender la voluntad de Dios, de cuándo Dios quiere hacer las cosas. Eso no es excusa tampoco para que nosotros no oremos por los enfermos. Porque, claro, cualquiera escucha a Dios a ver si Dios quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Eso yo lo digo fácil, pero en el momento de la realidad, de las circunstancias, a veces, ¿qué hacemos? A veces, yo creo que muchas veces el problema pasa porque hemos perdido la sintonía con el Señor. Hemos perdido la capacidad de poder interpretar qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, o inclusive a veces entender si lo que le está pasando a esa persona que tiene una necesidad, tal vez está en un tiempo de proceso, de trato de Dios en su vida. Y ahí va el hermano con fe, ¿no? Vamos a orar, en el nombre de Jesús te declaro sano. No, muchacho, tranquilo, estoy trabajando con él. Espérate un poco, estoy trabajando con él. Es que no hay otra forma de trabajar con este hijo que le cuesta tanto entender y a veces tengo que permitir algunas cosas en su vida para que pueda entender. Y ahí llegamos nosotros, te declaro sano en el nombre de Jesús. El hermano ni se sana ni nada. Frustrante que uno queda frustrado uno después, ¿verdad? Pero bueno, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
yo no tengo ninguna duda que todos los que somos parte de la familia de la fe, no tenemos ninguna duda que todos los milagros que hizo Jesús fueron verdad. Yo no tengo ninguna duda. Pero donde sí tenemos duda es que Dios hoy quiera seguir operando. Y nos quedamos ahí, anclados. Sí, tengo fe que Dios lo puede haber hecho, pero no tenemos fe para el presente. Y nos perdemos la bendición del presente. Pero mirad qué increíble lo que pasa ahora. Siguiente versículo. Y Jesús le dice, no, tranquila, mujer, no te preocupes, no. Esta enfermedad no es para muerte. No es para muerte. Entonces ella lo lleva al plano espiritual, ¿no? Y ella dice, entonces, yo sé que resucitará en el día postrero. Está diciendo, yo sé que Él un día se va a despertar y va a estar en los cielos contigo. Está hablando de, yo creo en la vida eterna, yo creo en la salvación del alma de mi hermano Lázaro. Como nos pasa a nosotros también. Tenemos fe en el pasado, en Jesús, y tenemos fe que un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y queda un espacio-tiempo que llamamos presente en nuestro día a día, donde no creemos que Dios pueda operar en nuestras circunstancias y en nuestras necesidades y nuestras realidades de la vida diaria, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que lograr el equilibrio entre el pasado y el futuro e intentar afinar un poco y creer que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Bueno, es un tema que da para mucho. Podemos hacernos muchísimas preguntas para poder entender tal vez el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde y todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que falla? No escuchamos al Señor, no tenemos suficiente fe. ¿Dónde está el problema? Bueno, finalmente, como todos sabéis, a pesar de la incongruencia, la insensatez de las hermanas de Lázaro, finalmente Jesús da la orden, quitar la piedra, y llama a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro sale fuera de la tumba, como decíamos, fue algo tan impactante, porque había multitudes en aquel lugar. Y llegaron a pensar de que Jesús estaba loco, literalmente. Bueno, tú tendrás un cierto poder para sanar a un enfermito por ahí de vez en cuando, hacer algún milagrito, multiplicar panes y peces, bueno, vale, pero, hombre, pero resucitar un muerto, bueno, eso ya habrá que verlo. Es más, intentaron desanimar a Jesús. A Jesús le dijeron, pero es que ya huele mal, hace 4 días que está muerto. Olía mal. Hace 4 días que está muerto. O sea, está diciendo, ahí lo que hay son un montón de cosas que se han descompuesto. Es algo, bueno, no quiero entrar en detalle porque algunos se me va a desmayar. Pero bueno, lo cierto es que ya no era Lázaro. Y es cuando ocurre este milagro, esta señal, como dice Juan, dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Hermanos, siempre que hablamos de estas cosas, siempre que nosotros vamos a la Biblia, a la palabra del Señor, hay 2 grupos, ¿verdad? Hay algunos que podemos llegar a intelectualizar la Biblia, la palabra del Señor y tener una cantidad de argumentos para decir que, bueno, ¿quién escribió la Biblia? Bueno, ya veremos si eso es verdad, quién sabe, ¿no? Pero lo cierto es que ante un hecho tan absoluto, porque no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde rebatir de que un muerto está muerto. Todo el mundo estuvo ahí ante la tumba de Lázaro, 4 días. Y Jesús simplemente con una frase, Lázaro, ven fuera. Y eso está en los registros, no solamente lo cita la Biblia, sino que los historiadores, Josefo y otros tantos relatos escriturales de los mismísimos judíos, ellos relatan este hecho como cierto, como verdadero. El único gran problema, sin irme mucho del tema,
que no pueden digerir los judíos hasta el día de hoy es que Jesús, el hijo de una ramera, según ellos, el hijo de una ramera, ¿cómo se llama esto? Ellos le llaman como el maldito, ¿no? Ahí está la palabra, un bastardo. Cuando alguien no tiene padre, antiguamente decían que era un bastardo, un despreciado por el padre. Para ellos es un bastardo, un hijo de una ramera. ¿Cómo ese va a ser el Mesías, el Hijo de Dios? Y hasta el día de hoy no pueden soportar esto. Pero bueno, dice que algunos, gracias a Dios, pudieron llegar a creer en él. Pero fijaros, aunque lo vieron en directo, otros dijeron lo siguiente, verso 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Este hombre hace muchas señales, por no decir milagros. No hay por dónde coger a Jesús. Es indiscutible, inevitable. No hay por dónde escaparse de la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor. No hay por dónde. Y eso fue lo que provocó esa entrada. Voy un poco hacia atrás, porque esto es lo que provocó esa entrada gloriosa de Jesús a Jerusalén. Por eso el pueblo le recibió, porque cuando hizo esta última señal, este último milagro, ellos finalmente se convencieron de que Jesús era el Mesías, que Jesús era lo que tanto Zacarías 9:9 como Salmo 24:7, que decía, ¿quién es el Rey de Gloria? Alzaos, oh puertas, porque viene el Rey de Gloria. Ellos encajaron a la perfección esos anuncios proféticos ese día en cuanto a la persona de Jesucristo. Por eso, volviendo un poco a esta idea, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta, ¿crees esto? Bueno, quiero terminar con un pasaje, es un poquito largo, pero yo creo que es muy significativo, y quiero irme a otro evangelio, desde otra perspectiva. ¿Cómo vio, en este caso Lucas, la entrada triunfal de Jesús? Y nos dice de la siguiente manera, dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparaos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que llevará un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Bueno, eso del hombre llevando un cántaro tiene su cosa. No voy a irme por ahí, pero bueno, me tienta. Dice, y decía el padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Jesús ya está dentro, ¿vale?, de Jerusalén. Ya está preparando una cena muy especial con sus discípulos. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado, no he pasado la diapositiva. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad, comed esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derramará. Jesús está en sus últimos días, su última cena pascual. Y muy importante una cosa que voy a comentar. Sabéis que el calendario judío es un calendario lunar, eso lo sabemos todos, ¿no? Y el calendario nuestro es un calendario solar, no coincide, hay una pequeña diferencia. Pero lo cierto es que cada cierto tiempo, y precisamente
esta Pascua que nosotros estamos celebrando, por eso no tengáis ninguna duda de que cuando celebramos la Pascua y cuando coincide la fecha, en este caso este año, después de muchísimo tiempo, coincide con la Pascua judía. Por eso alguien puede decir, ¿y cómo sabemos que estos días, por qué fueron estos días? Porque los que celebran la Pascua son los judíos, cada año. Y ellos sí que lo llevan a rajatabla, ellos no se equivocan en las fechas, son muy tremendamente exagerados en sus calendarios, muy estrictos. Entonces, este año por primera vez coincide el calendario judío, que es lunar, con el calendario solar, que es el nuestro. Entonces, esta semana, estos días, precisamente es el aniversario o la semana en la que Jesús hace 2000 años tuvo una cena muy especial con sus discípulos. El pasaje avanza y creo que ya estamos terminando. Dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¡Wow! Prefiero alabar yo al Señor antes que una piedra, por supuesto, ¿verdad? Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Y aquí con esta diapositiva quiero terminar. Dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Voy a tomar un poquito de agua. Un momentito. Creo que definitivamente es un pasaje muy impactante, ¿no? Yo no creo que nadie que sinceramente lea la Biblia, cuando lee este pasaje, tu corazón no se conmueva. Y Jesús dice, te van a sitiar, te van a vallar, te van a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Sabéis? No pasaron ni 30 años aproximadamente después de este acontecimiento, cuando Jesús entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, cuando el emperador Tito, años 70 aproximadamente, vino a Jerusalén y destruyó toda la ciudad. Se llevaron a todos los judíos como esclavos a todas partes del mundo. Literalmente Jerusalén fue arrasada, fue destruida. Muchos de los niños que estaban aquí, probablemente víctimas del error de sus padres, probablemente, porque recordar que son los mismos que clamaban a Jesús, bendito el que viene en nombre del Señor. Son los mismos que unos días más adelante le dirían a Jesús, crucifícale, cuando es Pilato, ¿verdad? A veces me falla un poco la cabeza. ¿A quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Hasta el último momento tuvieron la oportunidad de reconocer que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Y la multitud que dijo, crucifícale. Y prefirieron a Barrabás, a un delincuente, a un homicida, a un sanguinario, a un terrorista, antes que a Jesús. Y Jesús le dijo, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de tu visitación significa ocasiones. Tal vez podemos pensar en nuestra propia vida. En algún momento dado, alguien nos compartió de Cristo, nos hablaron del amor de Dios. Y nosotros, por la gracia y por la misericordia de Dios, abrazamos esa verdad. Y esa verdad cambió nuestras vidas para siempre.
Pero al mismo tiempo piensa por un momento, ¿cuántas personas a las que nosotros les compartimos, personas inclusive que a veces llegan a las iglesias y se les presenta la verdad, una verdad que puede traer libertad emocional, espiritual, mental, una libertad que trae paz y gozo? Porque peor que una enfermedad física es una enfermedad del alma. La persona que está enferma del alma, que está en depresión, que está en desánimo, que está con rencores, con odio, con resentimiento, que no puede perdonar, está viviendo en esclavitud. Pero cuando la verdad de Cristo viene a nuestras vidas, que nunca se diga esto de nosotros, y que Dios nos dé la oportunidad de que a muchos de los que les compartimos, un día el Señor pueda decir: no conociste el tiempo de tu visitación, no entendiste la cantidad de veces que yo quise hablar a tu vida, hablar a tu corazón, la enorme paciencia que tuve contigo y quise la salvación de tu alma. Muchos no podrán decir que el Señor no les habló. Y muchos llegarán a decir inclusive, me pongo en el pellejo, me atrevo a ponerme en el pellejo. Qué rebelde que era, qué cabezón, qué duro, qué difícil. ¿Por qué no abracé esa verdad que podía cambiar mi vida, como la ha cambiado a millones de personas en todo el mundo? Amén. Vamos a adorar un momento al Señor. Quiero que pensemos en todo esto y que estemos contentos, estemos felices, porque un día...